Hola, hola, mi nombre es Marlon Bedoya Soy Jorge. Y José Carlos. y Jenny. Lo que pasa fue que no quiso salir en el video del video tutorial, así que nos tocó improvisarla un poco aquí con esta hoja, así que vamos a decir nuestros temas en este momento. A Jorge le toca Bus de datos. Razones de expansión. periféricos de entrada y salida, Y a Ginny. tarjetas controladoras. Y dejando de lado todo eso de la introducción, entremos en materia ahora. Pues aquí está nuestra hoja de presentación, que es tutorial de arquitectura del PC, que pues es nuestro tema base, digámoslo así. Los integrantes de nuestro grupo, mi persona, Marlon Bedoya, Jorge Ruiz, Gini Padilla y José Carlos Rodríguez. Nuestro profesor, ingeniero de sistemas, Guillermo González, al que le presentaremos nuestro video. Y pues comencemos con nuestro primer expositor, digámoslo así, o nuestra primera persona que presentará el video tutorial, que es Jorge Ruiz. Bueno, señoras y señores, aquí llego yo. Gracias, Marlon, por la presentación. Profe, ¿todo bien? Bueno, empecemos con esto. En mi video tutorial se trata de qué son los buses de datos. La palabra bus, que es una palabra inglesa que significa transporte. Esa palabra, como todos saben, está relacionada con lo que son las carreteras, la autopista. Y bueno, si hablamos de un circuito impreso, estamos hablando de pistas como carretera, o sea, ya serían los carros, los autos, ya serían como los datos que viajan por esa autopista o por la pista. Bueno, un bus de datos o canal es un sistema que transfiere o transporta datos e información relevante entre los componentes de una computadora. En otras palabras más sencillas, un bus de datos es una autopista, como venía diciendo, un canal de transmisión de información dentro de la computadora que comunica los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El funcionamiento de este funciona cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento o CPU, que permite la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital. Como habíamos dicho, el bus de datos carga desde la memoria, carga los datos y los transporta a la unidad central de procesamiento, que es la CPU, esta que tenemos acá, ordenando la información que es transmitida desde distintas unidades. Y periférico, pues ya sabemos que el monitor, el mouse, el teclado, hasta memorias móviles y pues disco duro, haciendo las veces de semáforo o regulador de prioridades y operaciones a ejecutar. Pues todos estos componentes que están dentro de la computadora reciben datos indistintamente, o sea, sin distinguir. Aquellos a los que los datos no son dirigidos o no son para ellos, simplemente los ignoran y los dejan seguir su transcurso hasta que llegan en cambio a aquellos los cuales los datos son de suma importancia. Ellos que hacen, lo comunican o lo ejecutan. Bueno, y no nos queda más que hablar de los tres tipos de buses que existen. Hablemos primero del bus de direcciones. El bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos. Bueno, hablemos del bus de direcciones. Es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos, donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito. Este consiste en un conjunto de líneas eléctricas acá en la boa para establecer una dirección. La capacidad de datos que se puede redireccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2 a la n elevado a la n el tamaño máximo de bits del banco de memoria que se podrá direccionar.
El siguiente a la lista sería el bus de control. Este gobierna el uso y acceso a la línea de datos y direcciones. Controla el bus de datos y el de direcciones, como lo dice eso. Estas líneas, como están compartidas, como lo es las autopistas que tienen calles en contravía, que a la derecha, que a la izquierda, ya todos saben eso. Entonces, el bus de control se encarga de enviar datos y controlar los datos que van por el bus de datos y el bus de direcciones. Por eso, este mecanismo, este de acá, debe proveerse de determinados mecanismos, pues, que controlen su utilización, como son los semáforos en las carreteras, las líneas de las señales de tránsito. Como lo había dicho, las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos. O sea, en palabras mucho más técnicas o más susceptibles, el bus de control lo que hace es que permite que no haya una colisión de información en el sistema. O sea que, por ejemplo, en la vida real, cuando los semáforos están en rojo y en verde, que no se vaya, ese es el control que hay, porque si todos estuvieran en verde se estrellaran los carros, las motos y hubiera pues un caos, un accidente. Y gracias a Dios, por último, tenemos el bus de datos. Bus de datos. Bus de datos simplemente lo que hace es mover datos entre dispositivos de hardware, de entrada y salida, al igual de datos que salen y entran del microprocesador. Esos dispositivos periféricos pueden ser teclado, el mouse, el mismo monitor, dispositivos de memoria móviles, hasta de celulares, discos duros, y todos esos componentes periféricos. Bueno, pues en resumen tenemos que el bus de control, ese que tenemos acá, es el que controla que no haya una colisión de información dentro del sistema, de la unidad central a la unidad de entrada y salida y a todos los componentes de la computadora que pasan por pues, la unidad central de proceso. El bus de datos que hay que tener en cuenta también que el bus de control controla la información, pero también se transportan datos por medio de él. Bueno, el bus de datos, como sabemos, entran y salen datos de microprocesador y de las unidades de periféricos de hardware para pues transportarlos por los componentes y los buses de direcciones pues son los que establecen la dirección de memoria en tránsito. Claro está, dependiendo de la cantidad de bits, sabiendo que la fórmula sería 2 a la n de la cantidad de datos que se puede redireccionar. Y también, pues él también transmite datos por acá, por los buses. Bueno, pues muchachos, ese es el trabajo de los buses de datos dentro de la computadora. Si nos vamos acá al principio otra vez, podemos ver aquí que esta sería las pistas en un circuito impreso, que sería el circuito impreso el que va donde está la placa board. Y estos serían algunos de los cables, que entre ellos tenemos el SATA, que es muy común de buses de datos. Y pues el ejemplo de autopista yo recalco mucho el ejemplo de la autopista, por lo que aquí podemos ver que es que en la vida real lo vemos, el direccionamiento de cada carretera, de cada señal de tránsito, de por dónde puedes ir y por dónde no, y a dónde vas a ir exactamente y dónde no, si te sirve ir a ese lugar o no. Más o menos así trabajan los buses de datos dentro de una computadora. Bueno, por último ya vamos a hablar o vamos a mencionar algunos, por acá no es. Bueno, ya por último, algunos diferentes tipos de buses para computadores
como los más comunes son el PCI, el IS. Bueno, yo acá tengo unas imágenes como este que sería, vamos para que cargue. Bueno, este sería un cable, un bus de datos SATA. Este sería el PCI, un bus de datos PCI. ¿Qué más tenemos acá? No, esto no, esto tampoco. Bueno, y este sería un bus de datos PATA. Y este sería el que ya vimos primero, el SATA. Tenemos el BS y el SA y entre otros buses de datos. Bueno, compañeros, esto fue todo por hoy. Con su compañero Jorge, los saluda bien, una buena noche. Muchas gracias, Jorge, bastante interesante tu exposición. Mi nombre es José Carlos Rodríguez, para los que no me conocen, y pues cambiando de tema, yo les voy a hablar sobre las ranuras de expansión. Como la vemos en pantalla, aquí se encuentran las ranuras en una tarjeta madre. Vamos a ver una definición científica de qué son ranuras de expansión. Nos dice que pues es un puerto o enchufe en una tarjeta madre, en la tarjeta madre de la computadora. La ranura de expansión es un tipo de zócalo donde se insertan tarjetas como por ejemplo tarjetas de video, tarjetas gráficas, tarjetas de red y tarjetas de sonido, como las vemos aquí. Y pues aquí vemos uno de los tipos más comunes, como es el PCI y el PCI Express. Y pues aquí diferenciamos con varios colores, y pues para que ustedes se familiaricen más sobre las ranuras de expansión. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función principal de una ranura de expansión? Le da al computador flexibilidad a las computadoras, permitir actualizaciones de hardware. Las ranuras de expansión, por ejemplo, permiten instalar a la computadora modem, tarjetas de sonidos y de video, pues como vemos aquí en la pantalla, algunos de las actualizaciones de hardware, tarjetas de sonido y de video. Bueno, mis amigos, ahora pues les voy a hablar sobre los diferentes tipos de ranuras de expansión que existen, o que pues dejaron de existir pero que pues fueron importantes en su época. Primero conozcamos dónde está la ubicación, por decirlo así, de las ranuras de expansión en la tarjeta madre. Comenzamos primero pues con la ISA 8XT e ISA 16AT. Pues es una ranura que pues las siglas ISA significan arquitectura estándar de la industria. Pues es una ranura de 16 bits capaz de ofrecer 16 megabits o a 8 MHz. Fue una de las primeras ranuras en utilizarse en los computadores personales en la década de los 80. Hace pues buen ratico, pues nosotros todavía no existíamos. Pues pasamos ahora a una que pues es más conocida, que pues creo que más les hace más familiar, que es la PCI. Las iniciales PCI significan interconexión de componentes periféricos, y es usada para conectar tarjetas de extensión adicionales. Pues también sirve para sintonizadoras de televisión o modems. Son algunos de los ejemplos de dispositivos que utilizan estas ranuras PCI. Pues acá la vemos de otro ángulo, por decirlo así. Estas ranuras bastante importantes. ¿En qué se diferencia de la ISA, de la anterior que les mostré? Permite la configuración dinámica de un dispositivo periférico. En el tiempo de arranque del sistema, las tarjetas PCI interactúan y negocian con los registros solicitados por las tarjetas de PCI. Las características de las ranuras de expansión PCI se utilizan para conectar todo tipo de dispositivos como tarjetas de red, tarjetas de videos, tarjetas de sonido y pues algunas tarjetas de videos antiguas. Conozcamos otra que pues también es la AGP, como la vemos aquí en la pantalla. Voy a ver si se la pongo más grande para que pues la diferencia. Y pues significa APG en español, puerto de gráficos acelerados. Es una especialización de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Es un puerto puesto que solo se puede conectar en un dispositivo, mientras que en el bus se pueden conectar varios, desarrollando en el INTE 1996. Pues esta ranura, la AGP, se utiliza exclusivamente para conectar una tarjeta gráfica, y debido a su arquitectura solo puede haber una ranura. Dicha ranura
mide aproximadamente entre 8 centímetros y se encuentra al lado de las ranuras PCI, como la vemos aquí en el dibujito señalada con la flecha roja. Hola, mi nombre es Angie Paula Padilla Ruiz, soy la integrante desconocida de este grupo. Yo les voy a hablar sobre qué es una tarjeta controladora. Bueno, una tarjeta controladora es un tipo de componente de hardware informático que se instala en una placa base del ordenador. Permite interactuar con la placa base y con otros controladores Permite interactuar con la placa base y controlar sus componentes, tales como unidades de discos duros, impresoras y dispositivos de entrada. Los equipos más antiguos a menudo requieren una tarjeta de controlador separada para ser instalado con cualquier nuevo componente de hardware o periférico. Hoy en día, la mayoría de las computadoras tienen todos los controladores necesarios instalados en la placa base como parte del conjunto de chips. Para algunos componentes de complemento, que todavía pueden requerir la instalación de una tarjeta de controlador separada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las clases de tarjetas controladoras. Bueno, son dispositivos con diversos circuitos integrados. Algunas de estas, las más comunes, sirven para añadir memoria y existen varios tipos. Yo a continuación les voy a hablar sobre unos 4 tipos en general, para no hacer el video largo. Bueno, las clases de tarjetas controladoras. Existen varios tipos de tarjetas controladoras, pero les voy a dar una pequeña introducción acerca de qué son. Bueno, estos tipos de tarjetas son dispositivos con diversos circuitos integrados. Algunas de estas tarjetas, las más comunes, sirven para añadir memoria. Existen varios tipos. Yo les voy a hablar de 4 en específico. Bueno, ahora les voy a decir sobre las tarjetas aceleradoras gráficas. Bueno, una de las clases son las tarjetas aceleradoras gráficas. ¿Para qué sirve esto? Para procesar y otorgar mayor capacidad de un despliegue de gráficos en pantalla. Y así está libre el microprocesador y la memoria RAM. De esas actividades y les permite dedicarse a otras. Y así está libre el microprocesador y la memoria RAM. Y estas actividades les permiten dedicarse a otras tareas. Es decir, lo que hace esto es dejar libre el microprocesador y la memoria para que realicen otras actividades. Estas se insertan en la ranura de expansión que está integrada en la tarjeta principal. Bueno, a continuación les voy a mencionar las características de las tarjetas aceleradoras gráficas. Se integran dentro sin la necesidad de tener un circuito integrado. Se encarga de procesar gráficos y se integra a la memoria RAM propia. A continuación les voy a mencionar sobre las características de estas. Se integran dentro sin la necesidad de tener un circuito integrado. Se encargan de procesos gráficos, integran memoria RAM propia. Tiene uno o varios puestos de conexión y tienen conectores especiales para su. Ahora vamos a hablar sobre las tarjetas de red cableada. Es una tarjeta de expansión de capacidades, cuya función es la de enviar y recibir datos por medio de cables en las redes de áreas locales como las LAN, que son computadoras cercanas y enlazadas entre sí. A continuación, les voy a mencionar sobre las características de ellas. Están diseñadas por estándares de redes, tienen velocidad al transmitir datos en bits por segundo, tienen uno o varios puestos de conexión de los cables hacia los concentradores. Conviven con tarjetas de red integradas. A continuación vamos a mencionar sobre tarjetas de red inalámbrica. Estas tarjetas envían y reciben los datos sin la necesidad de un cableado en las redes inalámbricas de área local. Compiten actualmente en el mercado contra los adaptadores USB Wi-Fi, tarjetas para red LAN y adaptadores USB RJ45. Vamos
mencionar ahora las características de ellos. Tienen una antena que permite la buena recepción de datos en la red y cuentan con un conector PCI en su interior que permite instalarlas en las ranuras de expansión del mismo tipo de la tarjeta. La última de mi explicación sobre las tarjetas controladoras va a ser las tarjetas de sonido. Es una tarjeta de expansión que sirve para la entrada y salida de audio entre la computadora y el exterior. Por medio de puertos de audio se integran de varios puertos para conectar los dispositivos externos tales como la bocina, los micrófonos, teclados musicales. A continuación les voy a mencionar las características que tienen. Primero, que integran dentro de sí un circuito integrado o chip encargado de procesar el sonido. También integran una pequeña memoria RAM denominada buffer, donde se almacenan los datos y tienen varios puertos de conexión. Bueno, a continuación viene mi compañero Marlon a explicarles el otro tema. Bueno, soy Marlon Bedoya. Vengo a exponer de mi parte la diapositiva de los periféricos de entrada y salida. Bueno, comencemos. Como podemos ver aquí, periféricos de entrada y salida, estamos hablando sobre lo que es una cámara web, una cámara digital, mouse, el teclado, obviamente, unas partes muy esenciales de los periféricos de entrada del computador, una unidad de CD, la impresora, un iPod, celulares, un escáner y nuestro monitor, otro también de los periféricos de salida más importantes, que sin él no podemos ver nuestra producción. Bueno, en este caso hablaremos de los más comunes. Bueno, primero que todo hablaremos qué son, cómo funcionan y para qué sirven. Bueno, hablaremos aquí de las memorias USB. Como la podemos ver aquí, por aquí tengo una, creo, sí, aquí está. La chiquita y una azulita igualita a la Kingston, esta que está aquí. Es más bonita y de mejor calidad. Memorias USB. Bueno, las partes de la memoria USB, como las están, es conector USB. Lo podemos ver aquí, este plateadito que está aquí, que es el que se conecta a la placa madre. El DOT es el dispositivo de control de almacenamiento de la USB. O sea, ahí es donde está almacenada toda nuestra información. Ustedes saben que a veces las memorias USB se miden por gigabytes. Bueno, gigabytes no entre comillas, porque sí, se miden así. Gigabytes y algunas en megabytes, pero ya están un poco obsoletas. Entonces, ahí es donde está guardada toda nuestra información. Cuando nosotros decimos una memoria de 64 GB, nos estamos refiriendo a ese pequeño chip que vemos aquí, en esta parte de aquí. Se refiere a la capacidad de almacenamiento del chip. Circuito de memoria flash es el 4. Entonces esta placa que vemos aquí, esta negra, grande ahí, son los circuitos de memoria flash. También tenemos bueno, de este lado volteamos la memoria USB y ahí podemos ver, del otro lado también nos señala lo que es el puerto USB, el conector USB. En el 7 tenemos interruptor de seguridad contra escritura. O sea, en este a veces tenemos un pequeño error que cuando intentamos borrar o agregar un archivo está protegido contra escritura. Ese es ese pequeño clic que ustedes ven ahí. Si ustedes lo suben, no me acuerdo si es que se sube, está protegido, y si baja, no está protegido. No me acuerdo muy bien. Bueno, ya que hablamos de las partes de lo que es la memoria USB, vamos a hablar un poco de lo que es, sí, una parte más técnica, un pequeño resumen que encontré por ahí en internet. Entonces encontramos que la memoria USB es un tipo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash. Venía diciendo, la memoria flash son este cuadro que está aquí, lo utiliza para guardar datos e información. Hablemos de un periférico de salida más importante, uno de los más importantes, que es el monitor. Es el principal, diría yo, ya que nos muestra toda la información que tenemos, lo que necesitamos, incluso lo que vayamos a realizar de nuestro computador, o sea, de nuestra CPU, nos las envía gráficamente a nuestra pantalla. A lo largo de los años los monitores han ido evolucionando. Los primeros que conocíamos, pues que yo conocía eran estos que están aquí, que le decían monitores de rayos catódicos. Eran un poco grandes, parecidos a los televisores, ocupaban bastante espacio y consumían bastante más energía que los monitores de ahora. Tenemos el monitor LCD,
que es este que vemos aquí, que muchas de las personas le dicen monitores de pantalla plana o monitores plasma. En realidad se llaman monitores LCD. Y después siguen estos que son los monitores, trabajan, me parece que con una, me parece que también trabajan con LCD, trabajan con LCD también, pero son táctiles, como lo podemos ver. Ahí hay una manito, aquí, ¿verdad? Como la podemos ver, aquí hay una manito que va tocando cada icono y no tenemos necesidad de utilizar ni esto ni utilizar esto para podernos comunicar directamente con el monitor. La unidad de medida de los monitores son los píxeles. Es la unidad mínima representable en un monitor. Los monitores pueden presentar píxeles muertos o atascados. Se notan porque aparecen en blanco o más comunes en portátiles. También está el tamaño de punto. Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo la distancia entre dos puntos del mismo color. O sea, dos puntos del mismo color, esa es la nitidez, ahí se mide la nitidez. Luminosidad, como lo conocemos, es el brillo de la pantalla. El tiempo de respuesta, por ejemplo, a veces nosotros usamos el mouse en el monitor, es con la rapidez que se pasa del mouse de un lado a otro. Como pueden ver, si lo pasa rápido para acá, él llega rápido, pero ustedes, el ojo humano alcanza a ver que va en movimiento, se ven en pedazos, se ven, digámoslo ahí, como pueden ver, si lo ven, se ven en pedazos, o sea, en parte el monitor, el mouse parece que se pausara por un breve momento. Eso se llama tiempo de respuesta, o conocido también como latencia. El contraste, como todos lo saben, es cuando se pone, o sea, es digamos lo que la luminosidad no, es como el brillo de la pantalla. Entre menos contraste se ve un poco más opaca la pantalla, se ve como más apagadita, y entre más contraste se ve mucho más luminoso. Y el consumo de energía, pues en los monitores LED el consumo de energía no era tanto, se especificaron mucho en eso, a diferencia de los monitores de rayos catódicos. Y el próximo tema de nuestra lista es el teclado. Bueno, lo que podemos hablar del teclado es el periférico de entrada, digamos, él y el mouse son los periféricos de entrada del computador más importantes, ya que con ellos hacemos muchas de las funciones y como interactuamos con la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo y muchos de los software que manejamos. Podemos hablar una parte teórica de lo que es el teclado. El teclado está inspirado, el teclado moderno ahora está inspirado en las máquinas de escribir. ¿Se acuerdan de esas máquinas que uno le pondría y sonaba aquí? Bueno, esas máquinas de escribir, para muchos de los que no la conocen, son unas máquinas que funcionaban con rodillos. El papel se les incrustaba en un rodillo y salía del otro lado. Puede ser la que utilizábamos para digitar nuestra información. El teclado, como lo podemos ver en esta imagen, se divide en 4 bloques, teclas de funciones o bloque de función, bloque alfanumérico, bloque de control y bloque de los números o teclado numérico. Hablemos de el teclado o bloque de funciones. Está desde la tecla escape la tecla escape, digamos que es una subtecla de la tecla del teclado de funciones, porque el teclado de funciones va desde la F1 a la F12 y muchas de esas teclas tienen muchas funciones. Por ejemplo, mi teclado, como lo pueden ver aquí, tiene una función en la F1 que es la de ayuda. Podemos pedirle ayuda directamente de Windows o de cualquier software que estemos manejando, de cualquier programa, sea Office, abrimos la ayuda de Office con F1 y muchas otras cosas. El subbloque 2, que va desde la tecla F5 a la F8, maneja lo que es el reproductor de Windows en mi computador. Vean que lo estoy diciendo, en mi computador. Maneja el reproductor de Windows, lo que es parar, pausar y pasar entre canciones. Desde el F9 al F12 maneja lo que es, abre directamente el panel de control y una opción de buscar. Entre las 4 que tiene esa. ¿Qué más? Bueno, sí, hasta ahí hablamos del teclado de funciones. Hablemos del teclado alfanumérico. Es la mayoría del teclado. Como pueden ver, son la mayoría de todas las teclas que tiene el teclado. Tiene muchas teclas. Pues en una de ellas está la tecla de inicio de Windows, con la que podemos abrir nuestro menú de inicio.
Tenemos la tecla Alt, que con la suma de otras teclas podemos sacar caracteres especiales. Tenemos la tecla de control, de tabulación, la tecla de mayúsculas y minúsculas, y tenemos la tecla de, incluso tenemos hasta una tecla para dar clic derecho en la pantalla. Ahora nos toca el teclado de control o bloque de control. Bueno, el teclado de control tiene muchas de las teclas, muchas de estas teclas que son suprimir, inicio, fin, insertar, imprimir pantalla y las teclas de direcciones. Imprimir pantalla, muchos la conocen, otros no. Sirve para tomar una captura de pantalla a todo a todo nuestro escritorio, ya sea lo que estemos haciendo, tengamos diferentes pantallas abiertas, diferentes softwares abiertos o programas, los tengamos abiertos y nos toma un pantallazo, como se le dice, de lo que tenemos abierto en nuestro escritorio en ese momento. Suprimir sirve para muchas cosas. Para muchas cosas no. Bueno, sirve para eliminar, pero no para eliminar siempre en Word. Sirve para eliminar iconos, carpetas y para eliminar imágenes, videos, fotos, música. En fin, como su nombre lo dice, sirve para suprimir, o sea, elimina cosas. Inicio, vamos a hablar de inicio, en fin, en Word. Inicio lo que hace es ubicarte en el inicio de un párrafo de lo que estemos escribiendo, ya sea una novela o una tarea o como prefieran. Y fin sirve, es la inversa de inicio, te lleva al final de un párrafo de Word. El teclado numérico son todas las teclas de numeración que tenemos en la parte derecha de nuestro teclado. Aquí la pueden ver, están aquí. Entonces son los que, con las que más hacemos, digamos, las operaciones matemáticas en nuestra calculadora de Windows. Para eso es que lo cojo. Tenemos la tecla de multiplicar, tecla de dividir, sumar. Tenemos un auxiliar de enter que se llama intro. Y tenemos el block NU, que es el que activa este teclado. Los teclados han evolucionado a lo largo del tiempo. Como podemos ver aquí hay un teclado que incluso lanza una luz de un celular, pues lanza una luz desde un LED y nos proporciona un teclado, digámoslo así, virtual en una superficie plana. Ya no necesitaríamos de un teclado físico como tal, físico que podamos tocar, manejar y llevarlo para cualquier lado, sino que el teclado podemos proyectarlo en una parte, en una superficie plana y digitamos ahí.